se encuentra con nosotros precisamente ya Sergio Montes Carrillo. ¿Cómo estás? Buen día, ya está en cabina, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias, como Ahora, siempre, está apagado, cada está apagado. miércoles. A ver, ¿ya está? Permíteme. A ver, vamos a ver. Para que salga bien toda la información. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante, por favor. Bien, gracias, Luis. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu espacio, como cada miércoles, y a la orden, como siempre, Luis. Bien, ¿qué temas tenemos para el día de hoy para nuestra audiencia? Pues fíjate que son varios temas de la agenda política y social, nacional y estatal. El día de ayer hicimos una conferencia de prensa donde dimos a conocer que es mi decisión personal ya a partir del 19 de junio, cuando inicia el proceso del partido hegemónico ya en la fase de la competencia, del recorrido en el país, el apoyar a una de los aspirantes, que es Marcelo Ebrard. Yo estaba antes apoyando a otro aspirante, el cual es el tercer lugar, nunca alcanzó al segundo, explico, y el segundo ha estado ya alcanzando a la que iba en primer lugar de las encuestas, y creo que es una decisión personal, lo quiero remarcar, no vengo con gente, porque eso es algo ilegal estatutariamente, venirse en grupúsculos. Los representantes de una de los aspirantes han hecho unas mentiras mediáticas donde 4, 5, 6 personas se pasan de Marcelo a la expresión de Claudia, aparentemente, y con eso quieren entender que se está desfondando el movimiento. Eso es falso, es gente que no estaba metida apoyando a ninguna de las expresiones de manera muy directa y fuerte. Y lo hago de una manera muy personal y manera muy directa porque voy a convencer a mis compañeros con los que estaba y voy a convencer a mucho más gente de que el mejor proyecto es Marcelo Ebrard por muchas razones. Primero porque tiene una figura propia, no pone su carita con la cara del presidente y considera que con eso va a ganar. Tiene un proyecto, ha presentado el plan de seguridad, un plan de seguridad que hace mucha falta en este país. Hay una crisis humanitaria y no es percepción. Es verdaderamente una crisis muy fuerte de desaparecidos, de homicidios dolosos. Secuestros ya ha bajado, pero está su variante de donde se realizan las extorsiones. Entonces tenemos ante la nación tenemos varios aspirantes, pero solamente uno está presentando propuestas firmes. Este proyecto de Ángel, que establece un concepto muy importante, Luis, que es la aplicación de la inteligencia, no solamente la fuerza bruta, sino ir ya mapeando, ir organizando, ir colocando todos los avances tecnológicos. Muy pronto va a presentar la de educación y muy pronto va a presentar la de salud, que es uno de los otros temas nacionales en que este país ha estado no con percepciones, sino con realidades, doliéndole muchos de esos temas. Entonces, nosotros presentamos el día de ayer y dijimos que íbamos también, Luis, a presentar algunos recursos de quejas y denuncias contra algunos funcionarios del gobierno del Estado que no han entendido y no saben leer la posición de respetar la ley electoral y no meterse durante su trabajo, que son días hábiles y horas hábiles, y vamos a visitar, vamos a estructurar. Hemos hecho ya 2 o 3 o 4 en este último mes de acciones para visitar casa por casa. Ayer hicimos una en la colonia del PRI y nos ha respondido muy bien la gente, nos ha dado muy buenas expresiones. Hay una muy buena aceptación por parte del canciller, lo conocen muy bien. El canciller, si ustedes lo recuerdan, prácticamente actuó como vicepresidente en el tema de cuando la época de la crisis de salud del COVID, casi era el vicepresidente en funciones, se metía tanto en el tema internacional con la compra de medicamentos, que colocaba con negociaciones hacia ampliar el número de camas disponibles con el sector privado, se metió a realizar muchas acciones de que tenían que ver con la seguridad social, y creo que es un hombre probado, es un hombre que tiene las capacidades ya muy, muy claras, y estamos en ese tipo de apoyo sin dejar de entender que tenemos que ser críticos, sin dejar de entender que somos izquierda, y la izquierda siempre es crítica, siempre establece temas de análisis más allá de los intereses
que traiga uno, Luis. Entonces estamos haciendo este trabajo. Hay, sin lugar a duda, muchos temas. Está muy complicado el tema de los alcaldes vinculados con el CEO, para no llamarle de otra manera, o los poderes fácticos. Hay el tema de la mesa directiva que está Hoy es el último día. el día indicado para que se establezca quién va a dirigir la mesa directiva. Vamos a ver si violan la ley, vamos a ver, porque creo que quieren colocar a una representante de un partido político que no es grupo político. Es un representante. Es una representante y que puede estar en la Junta de Coordinación Política, pero no en una mesa, ¿no? No, la ley orgánica dice que ningún integrante de la Junta de Coordinación Política puede presidir la mesa directiva. Pero lo pueden resolver con una renuncia o apartarse. Por otro, vamos a ver si violan la ley para poder acomodar. Pero políticamente hablando, Morena quiere tener el control de la mesa directiva. Sí, por supuesto, y ese es un error. Es un error que se comete cuando el partido hegemónico es dirigido por gente que no tiene capacidad de análisis, de estar acaparando. ¿Qué haces con todo el poder? Te quedas inmóvil, no haces nada. Tienes que estar haciendo los juegos democráticos de establecer los conceptos por medio sí, del cual estableces con otras fuerzas políticas. Le toca a la mesa directiva al verde ecologista, de acuerdo al correlativo. Al acuerdo político, sí. Pero como el señor Yaco entró ahí. Sí, hizo todo un malabar. ¿Por qué? Porque el señor Quiñones se salió, renunció al verde ecologista. Y reduce ya el grupo. Al grupo, ahora va a ser Movimiento Ciudadano. Entonces, ya no son tres, ahora es uno. Ahora es uno, nada más. Eran dos, con Yaco eran tres. Así pero el es. Yaco renunciaba a hacer del grupo parlamentario, pero no renunciaba a su militancia, que está hasta en ahora dudas, ya ¿no? regresó, ahora ya regresó a Morena, porque no le va a tocar la presidencia. Tú no puedes renunciar a una militancia, a un grupo parlamentario y regresar como si nada, o puedes irte a un grupo parlamentario y establecer que puedes volver y que eres parte de un grupo diferente al que tú llegaste, y establecer que tienes la militancia. Es más, hasta es muy complicado demostrar su militancia de muchos de ellos. Vamos a ver cómo resuelve. Sí, vamos a ver cómo resuelve. Lo analizamos. Otro tema. Pues también tenemos el tema de la oposición y Xochitl. Fíjate que es importantísimo, Luis, que exista una oposición en el país. Los partidos políticos hegemónicos que caminan solos en un país, en una democracia, terminan en excesos. Es muy importante tener una oposición fuerte, estructurada, capaz. Deberían, en el próximo, después del 24, deberían de pensarse en unirse varios de los que están haciendo coaliciones en un solo partido para no hacer fraude sobre los proyectos de cada uno de los partidos, porque ¿qué tiene de semejanza el PRI con el PRD o Morena con el Verde? Pues nada. Entonces, creo que están haciendo a una aspirante competitiva, sí, competitiva, como lo hemos dicho, una aspirante que viene de abajo de meterse al fregor del debate político, pero también están operando inflar a una aspirante de una manera tan irreal que nadie se lo está creyendo. O sea, no es posible que en unos 15 días, después de no representar nada, representes todo y de repente tengas ya casi 48, 49 puntos de aceptación nacional, con 93 millones de votantes en este país. Pues es irreal. Yo creo que la oposición tiene que ser más sensata en muchos de los temas que tienen que ver con las encuestas y con las percepciones. El partido hegemónico va a un proceso muy complicado, que si no lo sabe manejar se le puede descarrilar. Es un proceso, ya no pudieron o ya no podrán colocar a un tercero para que le dé ventaja a una que siempre estuvo en primer lugar y que ya no está en primer lugar, ya no lo pueden colocar, ya no se les dio. Entonces va a ser muy complicado que quieran hacer de esas trampitas que establecen de que las encuestas en Morena son actos de fe. No, aquí ya no va a haber actos de fe. Tienen que tener la certeza de lo que se está haciendo en el tema de las encuestas. Un paréntesis. La señora Yanine Otálora
magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, frente al cruce de demandas, porque hay demandas. Sí, sí, claro. Propone anular no solo el proceso del frente opositor, sino también el de Morena y aliados, ambos tendientes a elegir a un representante o coordinador de defensa de sus posiciones. Incluso en la próxima sesión planteará a sus compañeros atraer los asuntos que actualmente investiga el Instituto Nacional Electoral y resolverlos directamente en el el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, si bien es poco probable que sus proyectos logren la mayoría de votos, tomando en cuenta que ante este criterio, en sesión reciente, no se fue secundada por sus colegas, el planteamiento es muy concreto. Ambos procesos internos, dice la señora Otálora, son un fraude a la ley y deben ser anulados porque son precampañas disfrazadas para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Es un proyecto de la magistrada. Sí, es un proyecto. Lo va a presentar. Sí, lo presentó. Ella fue muy congruente cuando resolvieron la semana pasada sobre el tema de Morena y sus aliados. Establecieron sus compañeros de su grupo colegiado el no acompañar su propuesta de ella. Ella vuelve a ser muy congruente, con el tema relacionado con establecer que es un fraude a la ley todos esos dos procesos. Pero yo te puedo decir, Luis, que la van a volver a escuchar, pero no la van a volver a votar en contra. Además, Luis, y con eso concluimos, estamos ante una figura política electoral partidista que ya llegó para quedarse. Son las primarias de los partidos políticos. Se tiene que regular, se tiene que discutir, y que los partidos políticos, en lugar de hacer precampañas, vayan a unas primarias internas para elegir a sus candidatos y que empiece el proceso electoral ya estableciendo las primarias, quiénes son los que los van a representar. Muy interesante todo este proceso. Yo creo que se está inaugurando en este país esta figura política electoral que camina en muchos países, las primarias internas de los partidos políticos. Muy bien. Muchas gracias, don Sergio Montes. No, gracias a ti y gracias a tu audiencia.